Muy buenas, mis amigos de todo el mundo, especialmente de los 6 continentes de habla hispana. En esta hora del día queremos analizar una porción de la palabra de Dios. Y el título de nuestra meditación en esta hora es ¿qué significa la vida y la muerte están en el poder de la lengua? Oremos, querido Dios, te pedimos que en esta hora tú perdones nuestras faltas, nuestras deficiencias, y venimos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, buscando consuelo, buscando perdón y buscando que tu gracia y tu misericordia nos inunde. Y sobre todo, nos acercamos a tu palabra y pedimos que tú nos des la comprensión para que el análisis que hagamos pueda estar de acuerdo a el pensamiento original. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa que la vida y la muerte están en el poder de la lengua? En esta ocasión veremos por medio de la misma palabra qué significa que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Este pasaje bíblico es muy conocido entre el pueblo cristiano y mal interpretado por una cantidad considerable de creyentes. Esta realidad viene a ser la razón de ser de este estudio. Algunas personas consideran que la Biblia nos dice que por medio de nuestras palabras tenemos el poder de cambiar o transformar nuestras circunstancias. En otras palabras, que nuestras confesiones se harán realidad. A partir del tiempo de confesiones o del tipo de confesiones se ha dividido en cierto modo la fe en dos tipos de fe. La fe positiva, que se considera bíblica, dado a que cree de forma afirmativa en las promesas de Dios y manifestadas en la confianza en su poder. Y por otro lado, la fe negativa, que consiste prácticamente en una actitud pesimista por parte del creyente. A partir de la fe negativa y positiva, se cree que la expresión que el poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Significa literalmente que tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad por medio de nuestras expresiones. Pero ¿es esto cierto? ¿Es bíblico pensar así? A continuación lo veremos. Lo que significa que el poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En un momento dado, es probable que hayas escuchado o leído este tipo de enseñanzas en algún lugar, debido a que es muy común escucharla hoy en día.
A continuación te cito el pasaje bíblico de esta declaración, que se encuentra en Proverbios 18, 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama la comerá, el que la ama comerá de sus frutos. El pasaje bíblico aislado y parece ser claro al decir que el poder de la lengua o el poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que gozaremos o sufriremos sus frutos. Pero ¿esto qué significa? Una de las interpretaciones más populares de este pasaje bíblico es el asunto del lenguaje de fe o la confesión positiva. Este tipo de enseñanza consiste en que según lo que declaremos o decretemos, eso vendrá a nuestra vida. Por lo tanto, es necesario ser cuidadosos con la elección de nuestras palabras para no sufrir por consecuencia del mal uso de nuestra autoridad. Y se cree que esto es respaldado por pasajes como Mateo capítulo 11, versículo 23. ¿Qué dice este texto? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En Romanos capítulo 4, el versículo 17, dice el apóstol Pablo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da su vida a los muertos y llama a las cosas que son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si fuesen. En Lucas 19:1 leemos, y después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si quieres saber con solidez de argumentos bíblicos, si es bíblico o no declarar y decretar, para analizar correctamente un pasaje bíblico es necesario indagar en el contexto textual del pasaje bíblico en primera instancia. Y en casos más complejos es necesario plantear las 8 preguntas de la hermenéutica. Este pasaje bíblico es sencillo de entender, así que no hace falta un ejercicio hermenéutico completo. Sin más que decir, interpretamos este pasaje bíblico para conocer qué significa que el poder de la vida y el poder de la muerte están en el poder de la lengua. Análisis bíblico.
Proverbios 18 habla sobre varios temas y dedica varios versículos para hablar sobre el buen uso y el mal uso de la lengua. Estos versículos son el versículo 6, 7 y 8, que nos dice así: los labios del necio traen contienda, y la boca los azotes llama. El versículo 7: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Versículo 8: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El versículo 20 y 21: por vereda de justicia guiará, por en medio de sendas de juicio. Versículo 21: para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo les llene su tesoro. Entonces, lo correcto sería relacionarse los versículos 6 al 8 y el 20, 21. Los primeros versículos hablan sobre que las personas necias traen sobre sí problemas y que el chisme parece ser placentero. Por otro lado, el versículo 20 y el versículo 21 de Proverbios 18, bajo el contexto textual de los primeros versículos, hablan que el buen o mal uso de las palabras traemos a nuestras vidas problemas. Bajo ese contexto, la expresión de que el poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua, significa que si hacemos buen uso de nuestras palabras, tendremos una vida apacible. La vida en Santiago, en sentido figurado, y si hacemos mal uso de la lengua, tendremos una vida llena de problemas. En la muerte es un sentido figurado. En ningún sentido y en ningún momento significa que tenemos el poder de cambiar las circunstancias por medio de nuestras palabras. Lo acertado es orar a Dios y esperar en su voluntad. Si creemos que confesando positivamente las cosas en tu vida cambiaron o cambiarán, no es así. Esto no lo enseña la Biblia. Lo correcto es orar conforme al modelo de oración de Marcos capítulo 6. Y al hacer como Jesús hizo cuando oró al Padre en angustia, pidió que se hiciera la voluntad del Padre, en el versículo 26, 42, y no la suya, del libro de Mateo. Mateo 26, 42. También es bueno recordar lo que el hermano mayor de Jesús, llamado Santiago, en su libro de máximas, de axiología y de epistemología, recalcó especialmente en el capítulo 3, donde usó un tiempo para hablar del poder de la lengua.
El versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. De igual forma, el versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Pues tampoco una fuente puede dar agua salada y agua dulce. Sin lugar a dudas que Santiago fue un versado en particular al definir o tratar de presentar este extraordinario tema. Un tema que tenemos toda la vida para poder analizarlo. El poder de la lengua, ¿está la vida o está la muerte? Y no puede salir de la boca de un cristiano convertido, de un cristiano arrepentido, agua dulce, y no puede salir agua salada. No puede producir higos silvestres y no puede producir higos alimenticios. Es posible que muchos cristianos hoy siguen todavía la hebra del espiritual de los escribas y los fariseos. Ellos no aprendieron nunca porque no experimentaron, no en su totalidad, no todos, pero la gran mayoría de escribas y fariseos solamente estaban por figurar el aspecto externo. En la lengua hay dos poderes, hay el poder de la vida y el poder de la muerte. Con la lengua nosotros causamos alegría, motivación, positivismo, y en la lengua causamos desgracia. Arruinamos el futuro, la vida de la esposa, de los hijos o de algún vecino o algún subalterno. No, mi hermano, jamás debiéramos hacer eso, recomendó Santiago. En el poder de la lengua están la vida y está la muerte. Debemos darle el uso apropiado para que la lengua se convierta en una bendición, que cada vez que abrimos nuestra boca sea con el objetivo de hablar bien de nuestros semejantes. Hay mucha gente que son peor que los caníbales. El caníbal se deleita al comer la carne temblorosa de un amigo o amiga que él encontró, porque él no hace diferencia. El caníbal solamente come carne humana y come carne viva. ¿Y cuántas veces en nuestra vida cristiana comemos
la carne viva, temblorosa de las personas en su ausencia, que no se pueden defender. Que no se pueden defender, y entonces el único método y medio de hablar y hacerlo triza es a espaldas de ese amigo, de ese colega, de ese subalterno. En el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Palabras bien dichas y como conviene son las palabras, como dice el sabio Salomón, manzana de oro en figura de plata, o figura de plata es como conviene una palabra bien dicha. Amigo y amiga, si tú eres cristiano que me escuchas, no importa la religión que profeses, pero si eres cristiano es porque has tenido un encuentro personal con Jesús. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es aprender a domar la lengua, ese órgano tan pequeño e insignificante, pero tiene la capacidad de encender un bosque a través de un chisme pequeño. Se lo cuentas a la primera persona y la 10ª persona ha malformado lo que tú dijiste. De manera entonces que allí en el libro de Santiago capítulo 3 están las máximas para ser un buen ciudadano, un buen vecino, un buen habitante en la comunidad y ser de bendición para las personas en el hogar, ser bendición a nuestra familia, ser bendición a nuestros estudiantes, ser de bendición a nuestros colegas, ser de bendición a todos los seres humanos, porque para eso nos ha llamado el Señor. Tenemos que aprender de Jesús. Jesús nunca utilizó una frase que condujese a el ser humano a pensar aspectos negativos, sino que lo llevara rápidamente a un cambio, a una transformación, a un deseo, a un activo de esperanza por vivir una vida mejor. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos, tenemos un desafío según la Biblia. En la lengua existe el poder de la vida y el poder de la muerte. ¿Quieres tú decirle al Señor, Padre, que mi lengua, saturada y controlada por tu poder, quiero emplearla solamente para bendecir y glorificar tu nombre? En Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Todo aquel que desea cambiar su vida, especialmente su lengua, el Señor es el único que puede hacer este milagro. Querido Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, te tributamos honra y honor con nuestra lengua, y con ella queremos bendecir a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Querido Dios, en esta hora, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que podamos traer a nuestra vida sabiduría. Que lo estudiado en esta hora, lo reflexionado en esta hora, pueda ser un motivo que nos impulse a acercarnos más a Cristo Jesús
para alcanzar el perdón y la transformación y esperar en tu santa y divina voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.